Muchas personas se reunían para escuchar al maestro de Nazaret. Jesucristo comenzó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos, diciéndoles: cuidado con las levaduras de los fariseos, o sea, con la hipocresía. Nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que digan de noche se repetirá a pleno día, y lo que digan al oído en el sótano se pregonará desde la azotea. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden hacer más. Les voy a decir a quién deben temer. Temen al que tiene el poder para matar y después echar al infierno. A ese tienen que temerle, se lo digo yo. Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versos 1 al 7. Un buen discípulo conserva su corazón y su alma limpia. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 15 de octubre, año 2021. Recordamos a una santa, virgen, doctora de la Iglesia Católica. Se llama Santa Teresa de Jesús, reformadora de los carmelitas, y al mismo tiempo una mujer contemplativa, muy eficaz y muy activa. No es fácil encontrar una persona con esas tres cualidades: una persona contemplativa, una persona muy eficaz y una persona activa. Generalmente se encuentra la perfección en uno de los ambientes, pero esta santa los cubre los tres y envía a la humanidad a encontrarse con Dios a través de la contemplación. En el año 1970 es proclamada doctora de la Iglesia y es la primera mujer que recibe esa distinción para enseñarle a la humanidad cómo llegar a Dios, pero a través de la contemplación. Pensemos un poco hoy en el discípulo. Y discípulo es aquella persona que sigue a su maestro, que representa a su maestro, que es el que evangeliza en nombre de su maestro. Hay algo que el discípulo debe tener muy en cuenta: es que el discípulo no es más que su maestro. Siempre el maestro será él. Jesús de Nazaret será el maestro. No existe otro maestro mejor que él. Por eso es tan importante, para ser un buen discípulo, ser una persona atenta, diligente, calmada, reflexiva en su maestro, no en doctrinas, ni que el mundo está cambiando, ni que ahora le llaman la época moderna, ni que ahora tenemos internet, redes sociales, entonces yo voy a cambiar. No, ahí es donde hay que estar atento. Un buen discípulo es una persona atenta y diligente. Así como el maestro educó y formó a sus discípulos en su época y en su momento, y les dio advertencias, oigan eso, les dio advertencias denunciando que el maestro denunció las incoherencias que tenían los fariseos y los legistas en ese momento, en esa época. Entonces el maestro previene a sus discípulos: guárdense de la levadura de los fariseos. Esa podría ser una tarea importantísima para un discípulo, para un consagrado, para un ministro de Dios, para un excelente laico. Guárdese de la levadura de los fariseos. Buena recomendación del maestro de Nazaret. Para entender esa levadura como la hipocresía, que puede ser la máxima tentación. Algunos hermeneutas bíblicos dicen que una de las mayores tentaciones que pueda tener un discípulo, una persona consagrada, puede caer en la hipocresía, es decir, aparentar delante de los demás, caer en la hipocresía, en que creer que el malo es el otro y yo soy el bueno. Esa es una hipocresía. Es decir, una de las mayores tentaciones es pensar que el hipócrita es ese, pero yo no lo soy. El malo es ese, pero yo no lo soy. No,
Esa es una apariencia. Entonces hay que estar muy atento y muy diligente. La Sagrada Escritura presenta 4 pasitos donde el maestro de Nazaret educa a sus seguidores y les dice de qué hay que estar prevenidos, atentos y diligentes. Lo primero, lo que se dice en secreto y lo que se dice en público. Lo segundo, tengan miedo de esto, pero no tengan miedo de aquello y confianza. Lo tercero, hay que confesar públicamente al Maestro. No les dé miedo hablar de Jesús, no les dé miedo decir la verdad, no les dé miedo hacer una buena homilía y de hacerla sin tenerle miedo a nadie. Y cuarto, hablar por cuenta propia ante el tribunal o hablar siguiendo las enseñanzas del Espíritu. Hablar siguiendo las enseñanzas del Espíritu. Por lo tanto, no tengan miedo. No hay comparación entre ustedes y los gorriones, diría el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, verso 7. Bien interesante el maestro, dando la primera regla del comportamiento de ser una persona atenta y diligente para no caer en esa tentación farisaica de la hipocresía. El Papa Francisco, en una homilía, un 28 de octubre del año 2015, decía el Papa, hay que aprender a anunciar la palabra de Dios a tiempo y a destiempo y a sostenerse en la fe, pero moviéndose en los signos de los tiempos, no dejándose atrapar. Así como el maestro en la Santa Biblia previene a sus discípulos estén atentos y no se dejen atrapar, el Papa Francisco recomienda exactamente lo mismo. Para juzgar debemos conocer bien lo que está pasando fuera de nosotros. ¿Cómo se puede hacer esto que la Iglesia llama a conocer los signos de los tiempos, de no caer en la trampa, de dárselas de muy moderno, que todo cambió, que no somos anticuados, que yo sí soy de esta generación? No, la fe no cambia, la fe no modela de otra forma de buscando la perfección del ser humano, de buscando una persona limpia, transparente, de buscando a alguien que se llame discípulo. Eso no lo cambia la época moderna, eso no tiene gravámenes de la actualidad. El discípulo es discípulo hoy y siempre hasta que se acabe el mundo. Deja de ser discípulo cuando se deja llevar de las tentaciones de los signos de los tiempos, diría el Papa Francisco. Hay que manejar bien los signos de los tiempos y no dejarse atrapar, saberlos aprovechar, sí. Entonces, la Sagrada Escritura recomienda 4 pasitos dados por el mismo Jesús de Nazaret para un verdadero discípulo. Primero, comprometerse en primera persona. Quien busca a Jesús sin la cruz, encontrará la cruz sin Jesús. Comprometerse en primera persona. Segundo, un buen discípulo sabe usar los bienes de la tierra. Un aprendizaje importante. El maestro le va a decir a ese discípulo, el que es fiel en lo mínimo, lo es también en lo mucho. Tercero, un Jesús formador de misioneros, y para decir cómo es bueno un misionero como obrero del Evangelio, él le va a dar la clave y le va a decir, los envío de 2 en 2, vayan a todas las ciudades, pero vayan de 2 en 2, un discípulo que es hermanable, que vive en comunidad, que no juzga a su hermano, que no lo trata hipócritamente, sino que es su hermano, y cumple eso que dice el Evangelio, y los envío de 2 en 2, hermanable en la sociedad. Y la última, la misión de Jesús y sus discípulos es salir a buscar a la persona pecadora y compartir con misericordia y gozo de Dios y darle a los demás la mano. El discípulo le da la mano a las demás personas. Eso sí que es importante en un buen discipulado. Un buen discípulo conserva su corazón y su alma limpia todo el tiempo. Notas de bendición en el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,